Entonces, el procesamiento de gas natural nos quedaría en deshidratación, es decir, reducir el agua, endulzamiento, que sería retirar algún inerte y sobre todo los gases ácidos, y el fraccionamiento, que sería separar los componentes del gas según lo que tengamos y deseemos comercialmente explotar. Para la etapa de deshidratación, lo más habitual es utilizar torres deshidratadoras, que las van a tener que explicar en el trabajo de Midstream cómo funcionan. Funcionan habitualmente con algunos de estos líquidos que son alcoholes: etilenglicol, dietilenglicol, trietilenglicol. Que estos líquidos de alguna forma lo que hacen es retener el agua contenida en el gas. Para retener los otros gases, los que están asociados a las bases de nitrógeno, el inerte del dióxido de carbono y el sulfídrico, lo que se hace es un proceso de endulzamiento, que se hace generalmente con aminas. Ahí podemos ver que hay mencionadas algunas, aminas primarias, secundarias y terciarias, que son compuestos que se derivan de los nitratos. Ahí podemos ver una planta en la que se ven varias torres. Cada una de estas torres puede tener una función distinta. Una de ellas probablemente sea una torre de endulzamiento y las otras sean parte del tren de fraccionamiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre el final de qué es esto del tren de fraccionamiento. Y puede ser que haya alguna otra torre, por ejemplo la que se ve a la izquierda sola, es decir, esta, por la estructura en la que está contenida, por la disipación que tiene acá y el tamaño, es muy probable que esta sea la torre de aminas, es decir, la torre de endulzamiento. Y acá tenemos las torres que son para fraccionar. Fraccionar es separar, ¿no? Acá queremos sacar metano por un lado, etano por el otro, propano y butano o líquidos y demás. O sea, cada una de estas torres lo que hace es cortar, fraccionar el hidrocarburo en sus partes. Lo que en la refinería de la parte líquida conocemos por ahí como destilación. El proceso es bastante parecido. El endulzamiento del gas va a consistir en eliminar algunos ácidos y algunos componentes que uno puede encontrar. En particular, sobre todo, se va a hacer mucho hincapié en eliminar el sulfídrico, el hidrógeno 2 azufre, el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono, porque ambos generan problemas de manejo y procesamiento del gas en sí y dificultades asociadas a la toxicidad, a la corrosión, lo que tenemos acá indicado, la formación de compuestos corrosivos de lluvia ácida al quemar azufres, disminuciones de poder calorífico porque estos son gases que no son combustibles, y además todos ellos colaboran y contribuyen a que después, durante el transporte por gasoductos, se pueda generar la formación de hidratos. Los hidratos de carbono, como hemos visto en otras ocasiones, es una especie de hielo que contiene hidrocarburos en su interior y que tienden a tapar las tuberías y traen una gran cantidad de problemas, sobre todo en el sur del país. Acá en Santa Cruz el problema de taponamientos por hidratos es algo bastante habitual, que se resuelve, la, lo ideal es resolver su causa en el origen, es decir, cuando uno procesa el gas, porque después ir haciendo parches con fórmulas, con químicos que eviten la formación de hidratos y demás, no es totalmente efectivo y finalmente lo que hay que hacer es una maniobra para destapar un caño, lo cual, además de parar la producción, genera un montón de inconvenientes extra que están asociados a que no es tan fácil descubrir dónde está el tapón y cómo sacarlo, entre otros problemas. Además es recomendable, si se van a hacer procesos de muy baja temperatura, por ejemplo separaciones a muy baja temperatura en un tren de fraccionamiento, eliminar todo el CO2 posible, porque el CO2 tiende a solidificarse a alta presión y a bajas temperaturas. Entonces hay que extraerlo todo lo que se pueda o en su totalidad para no tener problemas en procesos posteriores.
Pero en sí, endulzar, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo, deshacernos del sulfídrico, que es terriblemente tóxico. Es un gas que genera asfixia celular. Si una persona lo respira, el sulfídrico se une a los glóbulos rojos y no los deja hacer el intercambio de oxígeno habitual, por lo que es una muerte por asfixia lo que podría producir. Es sumamente peligrosa y muy fácil de que suceda si uno está en un ambiente de este tipo. Las plantas en las que se procesa sulfídrico suelen estar vedadas para su ingreso para las personas, y en general si uno está trabajando cerca de una planta tiene que moverse con un dosímetro que esté censando el contenido de sulfídrico en el aire en caso de que haya alguna avería o algo por el estilo, para evitar cualquier riesgo que se pueda tener al respecto. Y también eliminar el dióxido de carbono, que además de favorecer un montón de problemas, si se va a hacer una criogenización después o etapas muy frías en la separación, es sumamente recomendable que este no esté. Entonces es lo que vamos a buscar eliminar en el endulzamiento. Se puede clasificar el endulzamiento en 5 etapas. El endulzamiento propiamente dicho sería el primero, en donde por un mecanismo de una torre de contacto, por lo general hacemos burbujear el gas en un líquido que suele ser una amina, que sustrae del gas los contenidos en su totalidad o por lo menos en exceso, o buscamos sustraer todo lo que se pueda, o por lo menos estar dentro de la norma de sulfídrico y de dióxido de carbono. Luego de ello tenemos la regeneración, que consiste en llevarse este líquido que sustrajo los contenidos ácidos de dióxido de carbono, sulfídrico, mercaptano, carbonilo, todo lo que le saque como impurezas como gases ácidos al gas, llevar ese líquido rico en todos estos desechos a otra torre en donde se lo va a someter a presión y temperatura de forma tal que los libere y los podamos tratar o concentrar o eliminar y volver a tener la sustancia, es decir, la mina, disponible, regenerada para volver a ingresarla a la torre y que siga sustrayendo gases ácidos. Es decir, que son procesos continuos en donde todo el tiempo estamos en una torre sustrayéndole gases ácidos al gas natural y en la otra torre regenerando, es decir, limpiando, por decirlo de una forma burda, esas aminas que estamos usando para sustraer en la torre de contacto. De esta segunda torre de regeneración, cuando los volúmenes sustraídos de azufre por el ácido sulfídrico son muy altos, se puede hacer una recuperación de este azufre y convertirlo en lo que se conoce como azufre elemental, es decir, azufre puro en estado líquido o sólido, que generalmente después se comercializa o, si no es posible comercializarlo, se almacena bajo determinadas medidas de seguridad que son, no es lo óptimo tener grandes montañas de azufre en algún lado, pero es mejor que estar liberando sulfídrico a la atmósfera, que además tiene un rol en la lluvia ácida y en los gases de efecto invernadero enorme. Si hay una unidad de recuperación de azufre, esa unidad también va a tener una salida de gases, que se lo conoce como gas de cola. Eso también hay que tratarlo y limpiarlo para reducir al mínimo las emisiones de sulfídrico o de azufre hacia la atmósfera. Y finalmente la limpieza de ese gas de cola va a dejar un pequeño remanente que debe ser incinerado. Tenemos que llegar a una quema controlada de cantidades ínfimas o mínimas o lo más pequeñas posible, que esto lo define la entidad reguladora medioambiental. En nuestro caso, por ejemplo en Santa Cruz, la Secretaría de Medio Ambiente, que depende del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, en la que está bien, quemar sulfídrico produce algunos compuestos sulfurados que van a la atmósfera y pueden producir lluvia ácida, pero estos compuestos son mucho menos contaminantes que el sulfídrico y además no son tóxicos, no corres el riesgo de generar una muerte accidental por un escape de uno de estos compuestos sulfurados que si fuera sulfídrico. Entonces, ¿en qué consiste esto? En recuperar y tratar de
rascar y rascar y rascar todo el azufre que va quedando en los desechos hasta que lleguemos a la menor cantidad posible que pueda ser incinerada. Analizando el proceso así con torres, podemos indicar un proceso típico. Esta sería la torre de aminas y este sería el regenerador de aminas. ¿Qué sucede acá? Uno inyecta el gas al que le quiere sacar el ácido y este gas va subiendo por los platos en forma y burbujea en el líquido que está acá, que es la amina. Y la amina, a medida que se va colmatando y saturando, va bajando. Es decir, que hacia arriba obtenemos un flujo de gas que cada vez está más limpio en gases ácidos, es decir, va perdiendo dióxido de carbono y va perdiendo sulfídrico, y hacia abajo vamos obteniendo un flujo en el que las aminas se van saturando en estos compuestos. Acá arriba tenemos amina muy pobre en compuestos ácidos y acá abajo tenemos las aminas saturadas en los compuestos ácidos que sustrajo del gas. Esto se envía a un tanque flash donde le sacamos un poco de presión para que parte del gas vaya a parar a los quemadores y demás, parte de gas recuperable, y las aminas siguen su camino hasta la torre de regeneración, en la cual, por presión y temperatura, lo que hacemos es que la amina vaya bajando por estos platos y por un proceso similar al de la destilación vamos obteniendo una corriente de los gases ácidos que sale por arriba y hacia abajo una corriente líquida de las aminas que se van empobreciendo en gases ácidos, es decir, van quedando limpias, van recuperando su capacidad de absorber gases ácidos. Cuando los regeneramos completamente, salen de la torre, hacen unos procesos de enfriamiento, filtros y demás, y se inyectan a la otra. Y este es el proceso continuo. De acá, esto irá a la recuperación de azufre, o a la quema, o a lo que corresponda, en función del tamaño de la planta de endulzamiento que tengamos. Por otro lado, acá ya tenemos un gas limpio que puede ir a alguno de los siguientes procesos, ya sea deshidratar, ajustar punta de rocío, tal vez se hizo antes el ajuste y la deshidratación, todo depende de cómo esté configurada la planta. No es tema particular ponernos a hablar del diseño de cuándo conviene una cosa y cuándo conviene que la otra esté primero, pero en general de acá en adelante quedaría o hacer algún tratamiento más y ya comprimir y meter al gasoducto o por ahí. Toca hablar del proceso de deshidratación. Así como le retiramos gases ácidos al gas natural, a nuestro hidrocarburo, también le queremos retirar el contenido que tenga de agua, la mayor cantidad posible, porque los mismos problemas de siempre: favorece los hidratos, favorece la corrosión, ocupa volumen que nos interesaría utilizar para comprimir un producto que vamos a vender y no agua. Tenemos especificaciones legales, no podemos poner cualquier contenido de agua que se nos ocurra. La norma nos indica que tenemos un porcentaje máximo de agua que puede tener nuestro hidrocarburo cuando lo inyectamos en el gasoducto. Para eso hay controles en donde cada planta inyecta el gasoducto, se llama punto de venta, y en los puntos de venta suele haber, o en realidad suele no, hay siempre una cromatografía online, la cual está censando todo el tiempo el contenido de lo que uno está inyectando. Porque imagínense todos los yacimientos que hay a lo largo del país, si cada uno inyectara lo que le parece o estira la norma hasta donde le conviene, finalmente en el gasoducto tendríamos cualquier cantidad de problemas. Por ello en los puntos de venta hay controles, tanto del volumen que se vende, por una cuestión comercial, de que nadie venda más o menos de lo que dice que está vendiendo o produciendo, y por una cuestión de composición para que lo que se inyecte en el gasoducto tenga unos estándares mínimos que permitan el correcto y óptimo funcionamiento de toda la red de ahí en adelante, transporte, distribución, todo lo que haga falta. Bueno, como dijimos, el agua es uno de las impurezas más habituales, lo más común que uno puede encontrar siempre, tanto en el crudo como en el gas. Es habitual encontrar volúmenes de agua o agua en suspensión en el caso del gas, que trae serios problemas porque cuando uno comprime, primero puede causar problemas en varias etapas. La primera o la más cercana es la de la compresión,
Si tiene demasiado contenido de agua al someterlo a alta presión, una compresión, puede ser que esa agua se licúe y nadie quiere algo líquido adentro de un compresor, o por lo menos yo no lo quiero. Calculo que ustedes tampoco. Otro problema que trae es que puede, cuando uno comprime sube un poco la temperatura y después uno lo mete al gasoducto y cae esa temperatura y se enfría y puede rociar parte de esa agua con el enfriamiento. El agua líquida, además de que favorece la corrosión por sí sola, por diferencia de aireación se llama el mecanismo, también se junta con partes de los gases que son relativamente ácidos. Hay compuestos que ya vimos que son familias de los azufres, y rápidamente puede formar ácidos, ácidos de bases sulfurosas o clorhídricos que con el tiempo aceleran todavía más la corrosión. Otro de los problemas es la formación de hidratos, que esto lo hablamos un montón de veces, son hielos básicamente, que tapan con mucha facilidad las cañerías y cuando las quieren destapar a veces las tapan más. Entonces es complicado porque cuando uno ya tiene una formación de hidratos y despresuriza para tratar de vaciar o hacer cualquier arreglo o un estudio, la despresurización favorece aún más la formación de hidratos, entonces se crea todo como un círculo vicioso.